¿Qué es esto de que la portavoza suma poder? A mí por un lado me la dan por muerta. Yo estaba mandando en este momento una corona que decía tus amigos de Página 12. Y ahora usted me dice que suma poder. Sí. Bueno, acaba de ganar una pelea interna que lleva meses y logró finalmente anoche la renuncia del subsecretario de Comunicación y Prensa, que es Marcelo Martín. ¿Y ese quién es? Marcelo, bueno, es desconocido, quizás más conocido para los periodistas porque era el que enviaba información oficial, agendas de presidencia, etcétera. Tenía un rol más operativo. Él llegó de la mano de Juan Pablo Biondi, que era el primer vocero de Alberto Fernández. Bueno, es periodista, era de Tierra del Fuego. Bueno, lo trae Biondi a su equipo. Y ahí funcionaba en tándem porque, bueno, eran todos como pertenecían dentro de el mismo grupo que se conocía o que tenía relaciones y funcionaba aceitadamente. Cuando se va Biondi, apuntado por Cristina Kirchner, ¿se acuerda que le decía que hacía operaciones de prensa en su contra, que operaba a través del off the record, etcétera? Sí. Renuncia Juan Pablo Biondi y a partir de eso se abre el camino para la actual portavoz, que en realidad su cargo ya no es de portavoz, es, bueno, ella se sigue diciendo portavoz, pero a través de un decreto de mitad de año, Instagram. La unidad, sí, pero la unidad esa de portavoz presidencial fue eliminada. Lo que es ella es secretaria de Comunicación y Prensa, ese es el cargo que finalmente terminó ganando porque renunció a alguien también de Biondi, que es Juan Ros, que dejó ese cargo para ir a la Secretaría de Medios. Es decir, ella fue como un Pac-Man, ganando posiciones dentro de lo que es el esquema de comunicación presidencial, que está dividido en dos. Y esto también es un tema que no tiene ningún sentido. Por un lado está la Secretaría de Comunicación y Prensa, que es la que está al frente Gabriela Cerruti, y por otro lado la de Medios. La que maneja realmente no hacen lo mismo. Claro, son igual. No, sí. Son iguales, digamos, pero ¿cuál es la división que hay respecto de esas dos áreas de gobierno? La Secretaría de Comunicación y Prensa depende directamente de Presidencia de la Nación. Tiene para este año un presupuesto de 1.600 millones de pesos asignados. Este es el área de Cerruti para acciones de comunicación y prensa institucional. Tiene por ahora el 60%, es decir, devengado unos 700 millones de pesos. La gran caja, entre comillas, tiene que ver con el manejo de la publicidad oficial del gobierno, que de esa depende la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Hasta nombres parecidos tienen, sí. Pero esta secretaría que tiene Juan Ros, en realidad depende de jefatura de gabinete y tiene un presupuesto, número redondo voy a hacer, de casi 16.000 millones de pesos para este año. Ah, mira. En el caso de Cerruti, es verdad que algunos la dan, porque muchas veces surge la versión Cerruti fuera del gobierno, porque ella genera mucho ruido, porque es una persona que realmente está todo el día con el presidente y tiene influencia en lo que hace el propio Alberto Fernández. Yo recibí quejas de ministros que no la querían hacer Cerruti en el gobierno porque les complicaba distintas cuestiones, como por ejemplo instalar temas que no querían en las conferencias de prensa que hace todos los jueves. Y había muchos cruces internos. De hecho, por ejemplo, el kirchnerismo más duro, que si bien ella llegó con la bendición de Máximo, él la empezó a criticar. Es decir, es una figura dentro del gobierno que tiene poco apoyo y poco respaldo. Ahora, ¿qué dicen también de ella? Que ella, digamos, quiere ir por más, que siempre quiso ser ministra, que tiene como una gran ambición interna en un escenario en que todos están yendo. Ella tiene menos presupuesto, pero más dientes, sería. Sí, y yo le diría al secretario de Medios, va por vos. Sí, avísenle, claro. No se había dado cuenta el tipo todavía, ¿no? ¿Quién es el secretario de Meritelo? No, estaba Meritelo, que es alguien ligado a Víctor Santamaría. Lo corren. Ponen a Valeria Zapesotni, que era de Mansur. Decir, claro. La corren. ¿Y ahora? Y va Juan Ros, que es quien es corrido de la secretaría que hoy está a cargo de Cerruti. Por eso digo, es como un Pac-Man esto. Ahora, cuando llega la referente de Mansur, cuando llega Juan Ros, siempre estaba la portavoz ya en su función, ¿o no? Digamos.
Sí, estaba. No le pero tienen es esa confianza, ¿por qué no le dan ese? Bueno, porque hasta tendría lógica que concentre porque todo el espacio. había una intención, antes de que se fuera Biondi, la intención, y esto también tenía que ver con que lo querían fuera del gobierno, la intención era unificar esas dos secretarías que tenían como mandos separados. Este gobierno siempre estuvo loteado desde el minuto 1. Entonces, por eso se dan estas cuestiones que uno ve y dice, deberían ser lo mismo estas dos secretarías. ¿Cuál es el sentido de que tengan un presupuesto separado, que tengan duplicada la estructura y que funcionen cada una en una órbita distinta? Bueno, lineamientos políticos. Entonces se fueron corriendo. Meritelo, cuando lo corren, lo toma Mansur, que Mansur, ¿se acuerdan que vino como con un aire de que se llevaba todo puesto, que se comía el mundo? Y le dieron, por eso era el chiste de Juan las 23. medialunas y los medios y demás, Juan 23 tenía el manejo de la pauta. Nunca lo pudo tener realmente. A la secretaria que él puso en su momento tuvo todo tipo de internas y de cuestionamientos y demás, con lo cual terminó yéndose y hoy por hoy es la vocera directamente de Mansur o de jefatura de gabinete. Por eso digo, no tiene ningún sentido esto. Si me preguntan, anoche la gran ganadora era Cerruti, quien va a quedar en ese cargo va a ser alguien que responda a Gabriela Cerruti, que ella ya llevó a su propia gente. Su segunda es Roxana Barone, que es la hija de Orlando Barone, y ella se mueve con un grupo, digo de chicas porque en general son todas chicas, que algunos con ironía le dicen las mamushkas, porque te caen todas juntas, es decir, va a Cerruti a algún lugar y caen 3, 4 que le hacen la foto, claro, son como tienen distintas funciones. Distintas muñecas que se van abriendo y llegan y son un grupito y se van saliendo. Es como un séquito. Esto genera... Bueno, porque hacen la comunicación de la portavoz. También, sí, ¿no? claro. O sea, el video cual es no es del ministro al que ella va a visitar. Me acuerdo cuando asumió Batakis. El video era de la portavoz cruzando la avenida Irigoyen, yendo al Ministerio de Economía, explicando, mostrando la portavoz haciéndole señas, o sea, señalando a Batakis cómo se tenía que comportar, como en un lugar de mayor como una poder road que movie, pero de la portavoz. pero de la portavoza, Sí. ¿no? Batakis era ahí como una... Sí, un accidente. Eso generó desde el minuto 1 mucho ruido. Hubo quejas, pero insisto en este punto, la persona que banca a Cerruti es Alberto Fernández, y cuando hizo su cruzada en contra de Alfa la semana pasada, Alfa de Gran Hermano, muchos decían, es Cerruti. Y la verdad es que después el presidente dijo, o sea, soy yo el que opina esto, soy yo, lo dijo en una entrevista con C5N, que él estaba muy de acuerdo en defender, dijo así como tengo que defender mi honestidad. Entonces, eso es una validación también de la portavoz en su cargo. Todo puede cambiar, porque usted, la nata, ahora me dice que la daba ya por caída. Lo que uno ve... Yo estaba en este momento escribiendo lo de la corona, que le digo. El texto. No, la nata... ¿No? No. Bueno, aviso que no la manden. Todo el que usted no le ve futuro... Después vive. Alberto... Se encarga de que viva. Sí, y además usted sabe que Alberto necesita apoyos para la reelección. Sí, otra vez con esto. Y bueno, no está encontrando. Entonces, si en Cerruti ve a alguien decidida a ir al frente con este tema, y bueno... Pero alcanza con eso, Jessy, no, el apoyo pero de la alguien, portavoz. yo les pregunto. Lo mínimo, pero estamos en una locura tal que lo básico y lo mínimo es que la portavoz apoye al tipo que le dio el laburo, ¿no? Bueno, Sí. yo les pregunto, les hago esta pregunta. ¿Cuántos ministros o funcionarios de gobierno salieron en la última semana a pedir por la reelección del presidente? Nadie. Ninguna. Uno, Aníbal. Ay, bueno, Hoy. Aníbal. Hoy. Ah, bueno. Entonces, Hoy Aníbal. ¿necesita voces que lo respalden? Sí. Aunque sea, no sé... Pero es su propia portavoz, Jessy. Y vos Sí. cuando ponga un jefe Pero- de gabinete, porque si se va Mansur va a tener que poner ahí uno que le haga como de vocero, jefe de campaña. si va a Sí, ser. pero por ejemplo, Mansur nunca fue el jefe de gabinete, nunca fue un Claro. vocero de la gestión porque nunca quiso dar entrevistas. Claro. O sea, hacía apenas cuando llegaba a veces algún móvil medio pautado, con crónica, pautado quiero decir previsto, arreglado, digamos. sí. No, Está bien, no Sí, abunde, sí, porque no. es peor. Arreglado en agenda. Pautado, Claro, previsto, sí. arreglado. La otra opción que se le ocurrió a usted no se nos había ocurrido. Está bien, está bien. Bueno, pero quiero Nos, decir... nos llevó a la pensar gente, cualquier claro. cosa. Sí, bueno. es verdad. Pero Mal, llegaba mal, temprano pero y no con quise. músculo político, Jessy. Sí, llegaba Sí, con con músculo músculo. y Mucho volumen medialunas, político. con músculo Estaba y gordo, es medialunas. cierto.
Pero no, la verdad es que nunca fue, y él nunca se comprometió, nunca le dijo a Alberto, yo voy a ser el vocero de la gestión. Claro. Digo, esto tampoco nunca pasó. Hay veces que Alberto hace elecciones que son difíciles de entender. Mansur es un nombre que propone Cristina Kirchner también. Es decir, en ese gran cambio de gabinete es Cristina que en una carta dice que ella en realidad, antes que Guado de Pedro, había dicho de que el jefe, que hace como cuenta la interna de cómo se había conversado la integración del gabinete, qué nombres habían surgido, y ahí lo que expone ella es que había enarbolado el nombre de Juan Mansur para ese lugar. Casualmente, días después, quien entra a la jefatura de gabinete es Juan Mansur, que todavía no está resuelto qué es lo que va a pasar con ese lugar del organigrama de gobierno. Lo que sí queda claro es que pareciera ser que la portavoz es la que menos se quiere ir de este gobierno. Sí, no, se van a ir todos y va a quedar ella. Y va a quedar... Sí. No, le quería preguntar a Nata, porque él tuvo un almácigo en su momento y fue plantando a lo largo del tiempo personajes que fueron No me desastrosos. recuerde mi almácigo. Bueno, esta señorita, la portavoz, ¿fue parte de su almácigo? Fue parte del almácigo. Sí, Ok. parte importante. ¿Usted se, No, bueno, ¿usted se da cuenta tampoco. ¿Usted se da cuenta del daño que le ha hecho al país? Sí, usted, Nata? sí, me doy cuenta. Me doy cuenta y me autocritico. No me diga parte importante porque no. Me está hablando de vuelta mal, como habló recién. Con la pauta de crónica. Pensaba No, pero- cuando... Sí. Perdón. No, pensaba cuando decían quién se queda en el gobierno, quién se quiere ir y demás, que pensaba en esa idea del retiro voluntario. ¿Viste? Cuando una empresa Sí, abre claro. un retiro voluntario, los buenos se te van. Obvio, es lo peor que puedes hacer, es un retiro voluntario. Claro. Y un poco Porque los como buenos, o sea, los que tienen laburo en otro lado se que van. consigue un laburo, el Y que los que tiene se una quedan opción. agarrados del sillón son los que no contratan a Claro, nadie. entonces, Bueno. ¿quiénes se quedan? ¿Quién quiere ser parte del Pero gobierno? acá los que en se este van, momento. perdón, acá los que se van se vuelven a sus terruños, se vuelven a lo seguro, se vuelven Sí, a, claro. ¿no? A donde Bueno, tienen Mansur todo más se o va a menos. hacer un juicio para tratar de Bueno, ser Ferraresi no, vicegobernador. Zabaleta tampoco, todos se van a donde tienen Lo más. interesante, y también- lo hablábamos el otro día, creo que en la tele, todos vuelven a cargos más Menores. chicos Claro. que los que ostentaban, ¿me Es entendés? cierto. O sea, la desesperación por irse es tan grande que se van a ser concejales, ¿me entendés? Cualquier cosa. Es que además seguramente no podían creer tener un cargo más grande que ya tenían. Bueno, No, algunos yo Sí, creo que pero sí, además también hay llegaron otros con que un se laburo. van. Se la cree. de a uno, de a uno. Hay otros que se van a la nada y tiene que ver con el gran desgaste Claro. que sufrieron dentro del gobierno por lo que fue Alberto Fernández, o bueno, lo que es como presidente, en la medida en que a uno le dice una cosa, a otro le dice otra, va y viene con las ideas. Por ejemplo, Claudio Moroni se fue a la nada. Claro. Lo mismo Gómez Alcorta, se fue a la nada. Digo, hay situaciones de gente que se quiere, y esto es raro ver en un gobierno, donde hay un desánimo total, donde hay una frustración, más allá de la capacidad que pueda tener cada uno, porque no estamos hablando de que quizás todos son funcionarios de primer nivel con grandes ideas y mucha capacidad de trabajo. No estoy diciendo esto, estoy diciendo que hay algunos que ya se cansaron de la interna permanente y sobre todo Alberto Fernández, que prometía cosas o decía que iba a ir para un lado y terminaba yendo para el otro. Y quizás recuerdo el caso de Trota, ministro de Educación, cuando con él habló algo, Trota, sabe el ¿te ministro acordás? hablar de la... Yo me olvidé que existía. El finado Trota. El finado Trota, que ahora salió a criticar el recorte del presupuesto Educativo. educativo. Sí. Digo, a ese punto hemos llegado. Fue el Sí, ministro a de ese- las escuelas cerradas y ahora critica al mismo gobierno que él integró. Sí, bueno, Trota puso, por ejemplo, ahí tenés una discusión interna, Claro. que no es para salvar a nadie, porque el que forma parte de un gobierno, esté o no de acuerdo, si sigue formando parte, está validando lo que pasa en ese La gobierno. decisión. Punto. Pero daba una discusión interna, había llegado a un acuerdo con Alberto Fernández de abrir las escuelas, lo anuncia y a la tardecita noche sale Alberto Fernández sin avisarle con un discurso grabado, ¿se acuerdan ustedes que Sí, sí. cierra los colegios? Sí. Digo, ¿podés siquiera llamar a tu ministro para no dejarlo mal parado frente a todo el mundo a decir lo que dijo cuando vos le habías dado el ok? Esas cosas pasaron todo el tiempo durante el gobierno. Entonces lo que uno ve es que hay un hastío de gente que se quiere ir y además que no promete nada hacia adelante. Bueno, en ese no promete nada hacia adelante, la expectativa de que no hay ni siquiera un gobierno atractivo para tomar, es que me parece que es la referencia de que el kirchnerismo
no empujó ni pulsó para tomar ninguno de los ministerios que quedaban vacantes. ¿Cómo puede ser que el kirchnerismo no haya Porque el kirchnerismo hoy se quiere despegar de esto, obvio. O sea, los albertistas se quieren ir, los kirchneristas no quieren ocupar ese espacio. Sí, ayer la entrevista de Máximo Kirchner, insisto, es interesante ver la gestualidad, más allá de lo que dice. Terrible. Porque todo el tiempo habla de ellos. Sí. Ellos, o sea, el gobierno es ellos. No sé en qué andan ellos, le dice sobre el gobierno. Habla del gobierno diciendo claro, ellos. habla de Alberto Fernández cuando habla sobre la posible reelección o no sé qué, o la candidatura y demás, dice... No sé en qué andan ellos. Digo, como, no Después sé, les Guado de saltó... Pedro parte del gobierno, el ANSES es de la Cámpora, qué sé Cuando yo. una persona está enferma y no tiene cura, aparecen unos médicos que se llaman cuidados paliativos. Sí, claro. Acá desaparecieron el cuidado paliativo. Acá directamente lo dejaron solo en la cama, en la catrina y se fueron. Sí, en el caso de Máximo Kirchner, él después se da cuenta en la entrevista de lo que está haciendo, la operación permanente, operación mental de decir ellos, para hablar de sí mismo. Él integra este gobierno, es diputado del Frente de Todos. Él puso, y Cristina Kirchner pusieron a Massa, que es ministro de Economía de este gobierno. Claro. Él se da cuenta, porque está con Navarro que lo mira. Navarro está entre papá y mamá. Claro. Entonces lo mira y dice, bueno, voy a decir nosotros, dice Máximo Kirchner, porque están todos muy sensibles. Como una concesión. Claro. La sensibilidad de los otros, no como si él fuera responsable, que lo es. Exacto. Entonces, va a ser muy difícil, yo insisto con este punto, acabo de buscar mi calendario. Muy bien. Faltan 411 días para que termine el mandato. Es un montón, de 411 días, es mucho. Para las elecciones ya falta menos de un año igual. Sí, ¿no? pero hay un punto importante que es este. No, pero vos imaginate, si supongamos que gana la oposición, el periodo que va desde las PASO hasta la toma de poder, si ahora el gobierno no tiene poder, en esos meses no le llevan ni café cuando pide. Son 4 meses. Eso hay que, en algún momento, eso se tiene que modificar, porque lo que hace es ingobernable el país. Pero hay otro punto más, que es que se empieza a ver que la definición de candidatos dentro del oficialismo es una pelea que se adelantó y que va a ser muy complicada, porque lo que ayer Máximo Kirchner dice sin decir es que se baja el presidente de la candidatura. Claro. Entonces... a una PASO no puede ir, dice. Y entonces le dice Navarro, y hace así con la mano 3 veces. Sí. Silencio. Sí, upa. Bueno. Se cerró la puerta. Me asusté. ¿De la reelección? Chechenos. No, Margarita pegó un portazo. Un grupo de chechenos. Sí, o sea que sí, estando a octubre del 2022, ya empieza así la pelea por la definición de los candidatos para el año que viene, es muy anticipada, por eso marcaba el calendario, 411 días para el traspaso de mando, sea quien gane la elección. Y una cosa es Cristina Kirchner en 2015, siendo ella presidenta y definiendo a dedo y diciendo, dense un baño de humildad, y eligiendo ella finalmente la fórmula presidencial. Y otra cosa es esta cuestión que es Cristina Kirchner con poder, pero no siendo presidenta, definiendo la interna del peronismo cuando ya empieza a haber mucha fragmentación con la CGT, con los movimientos sociales, con la Cámpora, con el propio presidente, que yo insisto, muchos se ríen, pero si quisiera ejercer mínimamente sus atribuciones formales, bueno, puede generar un conflicto que... viéndolo hoy, falta mucho para la definición y lo económico no es que se calmó. Entonces, aparece complicado. Pero insisto y vuelvo al tema, la última que se va a ir de este gobierno va a ser la portavoz. Mira, va a quedar ella sola.